Un saludo a ti que me escuchas. En mi video anterior conversé un poco sobre un tema que resulta delicado para muchas personas. A algunas les hace gracia por pensar que son simples teorías de conspiración, pero a esas personas les digo, ¿no eran catalogadas como teorías de conspiración muchas de las cosas que hoy en día se están haciendo realidad? Burlarse es un instinto muy primitivo del ser humano, porque creemos saber todo lo que necesitamos saber. Estamos tan acostumbrados a darlo todo por sentado, que es muy fácil perderse entre la marea de personas que dejaron atrás todo pensamiento crítico. Hay otras personas, en cambio, que muy en su interior saben que algo en este mundo está terriblemente mal. Y si eres de esas personas, te digo, yo me sentía de la misma forma desde hacía mucho tiempo, solo que no podía entender de qué se trataba. Es precisamente a esas personas a las que quiero dedicar la mayoría de este video. En primer lugar, y aunque pueda sonarte falso, mi intención con este canal no es entretener, porque de eso ya hay mucho en todas las plataformas digitales, sino más bien de ofrecerte una perspectiva diferente. También al decir esto, no pretendo hacerme ver como un sabio o aquel que tiene todas las respuestas, porque poseo muchos defectos y también muchas dudas. Con respecto a mi video anterior, quiero decirte que no ha sido mi intención insultarte si ese fue tu caso al momento de verlo, pero hay cosas que no podemos ver respecto a este mundo por algo que nos han vendido incesantemente y que ha sido romantizado hasta la saciedad, y eso es la tradición. Ciertamente, hay tradiciones que no tienen nada de malo, pero en el momento en que éstas empiezan a estrechar la mente y la capacidad crítica de una persona, se vuelven algo de qué tener cuidado. Muchas veces decimos cosas como siempre ha sido así, o esto es lo que aprendimos de nuestros ancestros. Pero, ¿y si nuestros ancestros y sus tradiciones estaban erradas? ¿Preferirías continuar por un sendero equivocado generación tras generación? ¿O tal vez considerarías mejor la opción de romper con esa cadena de errores? Entrando en materia del video, seguro muchas veces te has topado con todo tipo de personas que afirman ser cristianos. Algunos los ves usando sotana, otros caminan con panfletos y tratan de invitarte a sus templos, y muchos otros, los cuales tienen muy mala reputación entre las personas, pregonan por las calles la segunda venida de Jesús y que el arrepentimiento, la fe en Él y el abandono del pecado será nuestra única salvación. Pero, ¿cómo saber si estamos ante un cristiano verdadero? ¿Cómo podemos probar la veracidad de las palabras de un predicador, independientemente de la denominación? Católicos, bautistas, pentecostales, evangélicos, muchos envían un mensaje y dentro de las masas la confusión abunda. Y es que precisamente de eso se trata Babilonia. Es un término que se relaciona con la confusión desde los eventos de la Torre de Babel. Y puedes creer esto, Babilonia está lejos de ser una ciudad extinta. Babilonia está allí fuera y la ves siempre que sales a la calle, en cada red social que miras. Además, Babilonia también constituye una forma de pensar y de vivir, y no solo un lugar físico. Ya volviendo al tema del cristianismo, hay una manera directa de saber cómo detectar cuando alguien está en la verdad sobre la fe. Verán, muchas personas van a la iglesia, independientemente de la denominación, y se sientan allí y solo escuchan. No hacen más que esperar el alimento de la persona que está enfrente, y allí es donde ponemos en riesgo nuestra salvación. He visto, asombrado, cómo autoproclamados cristianos hablan y ofrecen falsa doctrina. Y aquellos que atienden a esos templos, por no conocer la palabra de Dios, asienten y se maravillan sin darse cuenta que les están dando de beber el vino de la confusión. La Biblia nunca pasará, y esto debe estar en nuestras conciencias y tallado en nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y es la verdadera salida de Babilonia. Las profecías se cumplen y todos lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Si te fijas en los 10 mandamientos, por ejemplo, verás que estos han sido mancillados por casi todas las corrientes que dicen ser cristianas.
En el caso de la Iglesia Católica Romana, decidieron enseñar los mandamientos desde el catecismo para imponer modificaciones. Si revisas y comparas estos mandamientos, los del catecismo y los de la Biblia, te darás cuenta de cómo te han mentido. Y es que la Iglesia Católica no promueve la lectura de la Biblia, porque si lo hace, si tú lees la Biblia, verás lo pecaminosa que es esta iglesia. Te recomiendo leer los mandamientos número 2 y 4 y verás de qué te hablo. Esta iglesia no es más que un castillo de naipes y son estos 2 mandamientos precisamente los que han tenido que modificar horrorosamente para poder mantener su mentira. No se puede ser cristiano si Cristo Jesús no es el centro de tu vida. Si Cristo Jesús no es aquel a quien tratas de imitar en carácter, no hay cristianismo. Jesús es puro, sin mancha. Y si tienes ojo para los detalles, verás que dentro del catolicismo hay millares de iglesias dedicadas a los apóstoles, a los santos o a las vírgenes. La iglesia más prominente en el mundo está dedicada a Pedro y no a Jesús. ¿No te suenan las alarmas con solo este hecho? Si Cristo no es el centro, no hay cristianismo. Los apóstoles nos dejaron una gran obra que solo pudo ser posible a través de la gracia de Jesús, pero ellos murieron, así como murió María. En cambio, Jesús resucitó y ascendió al cielo. Entonces, ¿cómo puedes creer, mi hermano católico, que María o los santos van a interceder por ti cuando ellos están en el sepulcro, están esperando por la segunda venida de nuestro Señor Jesús y por sus resurrecciones? ¿Cómo vas a ignorar a tu Salvador y vas a poner tu fe en aquellos que están dormidos? En varias ocasiones atendí a misas católicas y es curioso que siempre citen este versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no podía evitar notar cómo nunca citan la frase en su totalidad que dice: nadie viene al Padre sino por mí. ¿No es este versículo lo suficientemente claro, mi hermano católico? ¿Qué tal este? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pedimos en nombre de Jesús y de nadie más. Al pedir en nombre de otros, incluso si en tu corazón están las mejores intenciones y los más bonitos sentimientos, estás cayendo en idolatría, porque estás deidificando a uno que no es Dios. Dios es el dueño de todo lo que es bueno. Por eso nada que nosotros hagamos que sea justo o santo vendrá de nosotros, sino solo de Él. Toda la gracia que en el hombre se pueda manifestar viene de Cristo Jesús, porque somos pecadores y somos salvos solo por medio de la gracia de aquel que murió en la cruz. Eso es algo que todo seguidor de Cristo debe no solo saber, sino también tener grabado en su conciencia. Tenemos también el caso de muchas iglesias protestantes. Dentro de estas iglesias no entrarían ni los testigos de Jehová ni los mormones, porque estos no profesan el nombre de Cristo Jesús. Dentro de las diversas denominaciones protestantes también tenemos grandes problemas al momento de identificar servidores fieles a Cristo. Muchos de estos han priorizado ganancia para sí mismos y han abusado de aquellos que buscan refugio en Cristo a través de hermanos mayores o pastores que tengan conocimiento de la palabra. Estos falsos pastores han ido juzgando y haciéndose ver como justos cuando todos somos pecadores, el cual es un estado que podemos dejar solo a través de Jesús y a través de los mandamientos de Dios. Es importante saber que no todo el que te cita la Biblia está lleno del Espíritu de Dios. Jesús le dice a esos pastores en Ezequiel 34: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor.
Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacientáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Entonces, mis hermanos, esto es esperanza de Dios para nosotros. Si le somos fieles en sus estatutos, Él nos reconocerá. Pastores hay muchos. Son muy pocos los que realmente obedecen a nuestro Señor y hacen la obra que les fue encomendada. Y por eso les digo, no juzguen ustedes a aquellos pastores falsos. No se contaminen hablando contra ellos palabras de resentimiento, porque Dios será quien reconozca a todo aquel que le sea fiel y desconocerá a todo aquel que obre mal para con sus pequeños. Dentro de las iglesias protestantes existe mucha infamia, no porque el protestantismo esté errado, no. Fue el protestantismo con Lutero y muchos otros que la Iglesia Católica y su falsedad fueron desenmascaradas ante el mundo, y la Biblia fue traducida y esparcida hasta llegar a nosotros. Pero dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y también nos dicen 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces debemos esperar que incluso dentro de las iglesias que centran su doctrina en Cristo, surjan falsos profetas y falsos pastores que en vez de apacentar a las ovejas, se apacienten a sí mismos. Es de suma importancia que leamos la Biblia, porque con la sabiduría que hay en ella y con nuestra fe en Cristo Jesús, será que podremos darnos cuenta cuando el enemigo haga su movimiento final. En próximos videos trataré de hablarte de un tema muy importante relacionado con los mandamientos y que, desde mi punto de vista, es preciso que revises y pidas a Dios por discernimiento. Por lo pronto, me despido con este versículo a modo de guía, para que detectes si un pastor o cualquier persona que se acerque a ti para darte palabra tiene a Cristo realmente en su corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos a Cristo cuando empezamos a manifestar estos frutos. Si un hermano viene a ti a ofrecerte palabra y estos frutos están en él, por supuesto, siempre con Cristo Jesús como el centro de adoración, entonces habrás encontrado a un hermano o a un pastor invaluable. Atesóralo.
Las tradiciones desvirtúan la palabra de Dios y es precisamente por esto que fui movido a darte este mensaje. Ve el mundo y ve cómo sus tradiciones le han dado forma. ¿Te gusta el mundo actual? ¿Te parece justo, bueno, decente? Ahora, en contraposición, ve la palabra de Dios y ve cómo ha sido olvidada y pregúntate esto: ¿cómo sería el mundo si todos respetáramos los mandamientos del Señor y tuviéramos a Cristo en nuestros corazones?